conectaditos. Jorge, Miguel, Alexander, ¿cómo están, muchachos? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Miguel. Por ahí vi que levantaste la manito. Gracias. Ok, muchachos, 5 minutos y damos inicio a la formación, ¿vale? Muchas gracias, muchachos. 5 minuticos, empezamos. Listo, muchachos, siendo ya las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Estamos hoy reunidos con la ficha 3118-325, análisis y desarrollo de software.
Muchachos, bienvenidos a nuestra última formación en matemáticas. Ya con la evidencia del día de hoy, muchachos, completamos las 4 evidencias correspondientes a la transversal de matemáticas, así que ya finalizamos este proceso formativo en la competencia de razonamiento cuantitativo. La invitación, muchachos, es poder colocarnos al día las evidencias que no hemos resuelto por alguna eventualidad. Por favor, muchachos, la idea es aprovechar estos fines de semana, estos tiempitos que tenemos todavía de formación para estar al día, puesto que una vez que ya finalizamos el trimestre, pues va a ser un poco más complejo el proceso de revisión de evidencias y todo este diligenciamiento de la emisión de juicios. Listo, muchachos, así que ya sabemos la invitación para que por favor nos coloquemos al día en todas las evidencias que hemos realizado, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Ustedes bien saben que yo empiezo, muchachos, compartiendo la pantalla, en donde vamos a ver en detalle en dónde se encuentra el desarrollo de esta última evidencia de matemáticas. ¿Listo, muchachos? Entonces, en pantalla ustedes están viendo la plataforma. Tenemos aquí la ficha 31.18.325. En el lado izquierdo, muchachos, recordemos que estamos en la fase de análisis, o sea que ustedes van a ir a la fase 1 de análisis. Una vez que estén en la fase 1 de análisis, vamos a ir bajando. Ya hemos pasado actividad de proyecto número 1, vamos a ir bajando, bajando. Actividad de proyecto número 2, muchachos. Miren que aquí están cada uno de los materiales de formación en cuanto a matemáticas. Recordemos que en matemáticas nivel básico se utilizaron muchos conceptos para abordar el cuestionario. ¿Se acuerdan del cuestionario? Me preguntaban todo lo relacionado con las fracciones, regla de 3. Aquí, muchachos, está todo el material. Luego, el nivel medio, que abordamos todo lo que tenía que ver con ecuaciones, el planteamiento de la casita de chocolate. Aquí estaba este material. El nivel intermedio, muchachos, que se utilizó para el desarrollo de la estadística. El video, recordemos el video, estudio de caso, todo lo relacionado con la estadística descriptiva. Y este es el último material, muchachos, correspondiente a matemáticas nivel avanzado. Al acceder a este enlace, muchachos, ustedes se van a encontrar con un espacio para acceder al material de formación. Ustedes se van a dar cuenta que hay 2 conceptos claves que son conceptos básicos de integración, de la derivada. Sin embargo, muchachos, para el desarrollo de esta evidencia, estos conceptos que están acá no los vamos a desarrollar. Ya les voy a explicar en detalle cuáles van a ser los conceptos claves y cómo van a ser la evidencia. Por eso, muchachos, la invitación, revisen el video. Yo sé que algunos no podemos estar hoy en formación por motivos laborales, personales, no hay ningún inconveniente. Muchachos, la idea es que ustedes tengan como compromiso ver este video. ¿Por qué? Porque aquí yo les voy a explicar en detalle cómo vamos a hacer esta última evidencia. Yo les voy a compartir material, muchachos. Recordemos que por lo general lo que yo hago es compartirles por medio de correos electrónicos unas plantillas. Esta vez va a ser similar. Yo les voy a compartir una plantilla para que ustedes se puedan guiar al momento de realizar su última evidencia. Así que muchachos, preparados porque yo siempre les voy a explicar así de manera muy detalladita el paso a paso de la evidencia para que a ustedes les quede súper claro. ¿Listo? Entonces, muchachos, recordemos que este es el último nivel de matemáticas avanzado. Sin embargo, de este material, pues no recurrimos a muchos elementos, puesto que la evidencia corresponde a un volumen. Ya les voy a explicar en detalle. Ustedes van a ir bajando, bajando, bajando y se encuentran con la guía de aprendizaje número 2. Entonces, muchachos, la importancia de tener su guía ahí descargadita. ¿Por qué? Para que ustedes más que todo tengan como una análisis general de qué es lo que nos pide la evidencia. Sin embargo, muchachos, nunca dejen de ver este video de la formación. Me ha pasado en algunas fichas que yo les explico en detalle y entonces la guía es muy general y hacen la manera general omitiendo los detalles que aquí se les explica. Entonces, por eso, muchachos, la invitación, vean su videito antes de hacer la evidencia, ¿listo? Y más que esta última evidencia, por ejemplo, que es un algoritmo, que yo les voy a brindar todas las herramientas para que ustedes lo puedan realizar, ¿listo? Entonces, muchachos, en la guía de aprendizaje ustedes van a ir a su material de formación en donde se encuentran toda la transversal de matemáticas. Miren que aquí están todo lo que hemos abordado, todo lo que tenía que ver con el videito estudio de caso, con el planteamiento de la ecuación. Y aquí, muchachos, pasamos a nuestra última evidencia y en pantalla ustedes están viendo la guía de aprendizaje.
La guía siempre va a iniciar, muchachos, con el código, ¿listo? Siempre va a iniciar con el código de la transversal de matemáticas. Ahí ustedes van a ver el nombre de la evidencia. Entonces, muchachos, la última evidencia correspondiente a matemáticas tiene un código que es 240, 201, 528. Ya estamos en la actividad de aprendizaje número 4, muchachos. Ya con esta finalizamos todas las 4 evidencias de matemáticas. Fíjense que con esta última evidencia hemos abordado todos los componentes, lo que tenía que ver con el pensamiento numérico, geométrico, espacial, aleatorio, estadístico. Entonces hemos abordado de una manera un poco más desde la resolución de problema cada uno de estos componentes fundamentales en matemáticas. ¿A través de qué? De unas evidencias que ustedes la han realizado a lo largo de estos mesecitos. Entonces, miren, muchachos, el nombre de la evidencia o el objetivo es crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Esta actividad consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. Entonces, fíjense, muchachos, que por eso la importancia de estar en formación o ver el video. Si uno lee de manera muy general, ¿cierto? Esta guía, pues uno se queda como un poquito perdidito. Bueno, ¿y cómo voy a hacer la evidencia? ¿Dónde están como esos claves para el desarrollo de la misma? Entonces, por eso, muchachos, yo les voy a explicar cuál va a ser la herramienta computacional que vamos a necesitar para esta evidencia y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? La duración, 12 horas. Muchachos, esta evidencia va hasta el mes de julio, o sea, hasta el mediados de julio va esta evidencia, así que tenemos un tiempito prudencial para el desarrollo de la misma. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, para el desarrollo de las evidencias debe apropiar los contenidos de matemáticas nivel avanzado. Recordemos que ya vimos la ruta del nivel avanzado, sin embargo, los componentes claves que yo he tomado no son exactamente de ese nivel avanzado porque yo he armado un material para dar como esa comprensión detallada a esta evidencia, ¿vale? Entonces, miren lo que dice, muchachos. A continuación se escriben las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Se llama algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. El código, muchachos, es 240, 201, 528, actividad de aprendizaje número 4. Entonces, recordemos que ustedes, cuando ingresan a su plataforma, van a ir bajando, bajan, hasta encontrar todo el código que tiene que ver con la transversal de matemáticas. Miren que aquí está, muchachos, 240, 201, 528. Ya pasamos por la actividad de aprendizaje número 1, que es el cuestionario, la actividad de aprendizaje número 2, que fue el planteamiento de la ecuación de la casita de chocolate. Ya pasamos por la actividad de aprendizaje número 3, que fue el video, estudio de caso del censo poblacional. Y la última, muchachos, es esta, correspondiente al algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Muchachos, es la ruta para que ustedes accedan a la entrega de la evidencia correspondiente a esta última en matemáticas. Cuando ustedes ya están preparaditos, ustedes ingresen a este enlace y aquí les va a abrir el espacio adecuado para que suban su evidencia. Miren, muchachos, aquí está la opción de que ustedes puedan subir la evidencia correspondiente a este último algoritmo. ¿Listo? Entonces, muchachos, volviendo a la guía, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo de manera general, ¿cierto? Y yo lo voy a aterrizar. Recordemos, muchachos, que ese es el objetivo de la formación que tenemos con los instructores. Aterrizar esa información que es un poquito a veces confusa, la aterrizamos por medio de ayudas, por medio de plantillas, por medio de una introducción al concepto matemático. Entonces, miren lo que dice. Consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que ustedes tengan acceso. Entonces, esto es lo primero que ustedes van a hacer para el desarrollo del algoritmo. B. Puede guiarse por el siguiente material, el cual le va a ayudar a orientarse frente al diseño del algoritmo. Muchachos, aquí ustedes van a encontrar un enlace en YouTube. Cuando ustedes ingresan a este enlace, les van a explicar un paso a paso de cómo yo puedo crear a través de la herramienta computacional, en este caso va a ser Excel, cómo ustedes pueden a través de Excel realizar un paso a paso de este algoritmo, pero yo obviamente les he creado una plantilla para que sea un poco más sencillito, ¿listo? Entonces, esta explicación que lo da el video, yo se las voy a explicar por medio de una plantilla que les voy a enviar a través de sus correos. Listo, muchachos, para que tengamos ahí un poquito de claridad. Este literal A y el literal B, muchachos, ya lo tienen resuelto porque yo les voy a enviar esa información.
O sea que el A y el B, bueno, el B es la explicación de cómo se va a completar la plantilla que les voy a enviar. Luego, miren lo que dice, muchachos. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Es decir, con base en estas formulitas y con base en esta explicación de cómo se hace un algoritmo, hay que crearlo, hay que diseñarlo por medio de qué, muchachos, vamos a utilizar la herramienta de Excel para que nos quede mucho más en la misma línea que nos sugiere la guía correspondiente a este enlace. Recordemos que en el enlace de YouTube les van a explicar un paso a paso de cómo se puede hacer un algoritmo utilizando la herramienta de Excel. Muchachos, algo muy sencillo, es por medio de unas formulitas que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, fíjense en que el A de las figuras, el B, la explicación, yo se las voy a dar para que ustedes a partir de estos dos ítems podemos crear un algoritmo en donde deben solucionar un problema. Recordemos que estas evidencias de matemáticas es con base en la solución de un problema. Y en este contexto el problema sería, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice la explicación y la solución de cada uno de estas paso a paso. Entonces, vamos a hacer una explicación detallada, muchachos, de esta evidencia, pero siempre recordemos que la metodología que yo utilizo es explicar primero que todo el concepto matemático, hacemos actividades para poder trabajar y reforzar las fórmulas, puesto que aquí tenemos que utilizar muchas fórmulas para el desarrollo del volumen. Del área no tanto, porque es que aquí la pregunta clave es sobre un sólido irregular. Muchachos, cuando hablamos de un sólido estamos hablando de una figura tridimensional y me están preguntando sobre el volumen. O sea que el foco de atención de hoy va a ser el volumen. Sin embargo, para calcular el volumen, pues tenemos que conocer un poco el concepto del área. Entonces, por eso, muchachos, esta última presentación que vamos a abordar en el día de hoy va a ser para abordar el concepto de área y volumen. Una vez que hagamos esta presentación, el desarrollo de las fórmulas, yo les voy a explicar en detalle el desarrollo del algoritmo. ¿Y cómo les voy a explicar en detalle, muchachos? Observen que esta plantilla que ustedes ven acá va a ser una plantilla que yo les voy a enviar a través de sus correos electrónicos. En esta plantilla tiene área, la voy a colocar con un colorcito amarillo para que resalte. Tenemos una segunda pestañita de fórmulas del volumen y luego les voy a explicar cómo se realiza la evidencia. Entonces, por eso, muchachos, siempre la invitación es vean el video, porque aquí yo les voy a dar todo bien detalladito, de tal manera que ustedes tengan esos elementos para hacer esta evidencia del algoritmo. ¿Listo, muchachos? Eso es lo clave al momento de hacer este tipo de ejercicios. Ya vamos a hacer como la socialización de preguntitas. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí, básicamente, hasta este punto es, hay que diseñar un algoritmo en donde tenemos que tener como base fundamental el concepto de volumen, ¿listo? Entonces recordemos, una vez que yo termine de explicar todo el concepto con las fórmulas, procedo a explicar la evidencia de cómo ustedes van a hacer este algoritmo por medio de esta plantilla, muchachos. Esta va a ser una plantilla que yo creo que es lo más práctico para el desarrollo de esta evidencia, muchachos. Si ustedes lo hacen por medio de esta plantilla, créanme que realizan un buen ejercicio del algoritmo para poder solucionar el sólido de el volumen de un sólido irregular. O sea, con esta plantilla, muchachos, ustedes crean un algoritmo y se los voy a dar de una manera mucho más detalladita, pausada, para que ustedes comprendan el desarrollo de la misma. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que consiste esta última evidencia en matemáticas. Ahora sí, muchachos, vamos a mirar qué preguntitas tenemos. Aquí veo que Anderson me dice, ¿es individual? Muchachos, recordemos que las evidencias de matemáticas se pueden hacer individual o grupal. Entonces, si ustedes se hacen en sus grupos, recuerden siempre la actividad que hemos realizado, la pueden hacer en grupos, pero todos deben enviar el archivo. ¿Por qué? Porque es que la plataforma está sincronizada de manera individual. O sea que si la hacen 3 integrantes y solo la sube una, pues la calificación va a ser solo para el integrante que la subió. Entonces, por eso es fundamental, muchachos, si lo vamos a hacer en equipos, por favor, todos envían su evidencia y sí, se puede hacer de manera grupal. ¿Listo, Anderson? Ahí solucionamos la preguntita de Anderson. Muchachos, otra preguntita para pasar ya a explicar el concepto del volumen. Cuéntenme, muchachos. ¿Es claro todo? Para ya pasar así en detalle. Todo está bien. Si está bien, pueden utilizar como la manito arriba.
Y con eso me di cuenta que me están escuchando. Gracias, Miguel. Miren que muchas veces me ha pasado que me quedo hablando sola, que el micrófono me está fallando y me quedo hablando. Gracias, Anderson. Listo, muchachos, gracias por esa intervención. Entonces, gracias, Santiago Alarcón. Ahora vamos a explicar, muchachos, en detalle este concepto de volumen y de área para comprender el desarrollo de la última evidencia. Listo, muchachos. Entonces, en pantalla les acabo de compartir una presentación PowerPoint. Muchachos, recuerden siempre la metodología que yo he utilizado a lo largo de todas estas semanas, es explicarles el concepto por medio de una presentación PowerPoint. ¿Con qué fin? Con el fin de tener esos elementos claves al momento de realizar sus evidencias. La idea es que ustedes terminen esta competencia en matemáticas con unos aprendizajes, ya sean mínimos, básicos o altos, de todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. La invitación, muchachos, es continuar con este proceso formativo para que no se nos olvide todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanitas. Entonces, muchachos, estamos a punto de explicar el desarrollo del concepto clave, que es volumen, para la evidencia GA2, 240-201, 528, actividad de aprendizaje número 4, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes y estructura Viviana Campos. Entonces, muchachos, aquí básicamente una introducción al concepto de área y perímetro. Muchachos, el área es todo el espacio interior y el perímetro es la longitud del contorno, es todo lo que está a su alrededor. Siempre el perímetro, muchachos, se calcula sumando cada una de las longitudes de los lados. Y recuerden que son figuras bidimensionales, que es lo que explicamos para la segunda evidencia correspondiente al planteamiento de la casa de chocolate, que eran figuras en 2 dimensiones para cálculo del área. Ahora vamos a pasar con 3 dimensiones y ahí es cuando tenemos que hacer un cálculo del volumen. La medida de la superficie se conoce como área y el perímetro, lo que le decía, la longitud que corresponde al contorno de una figura y que se resuelve sumando cada uno de los lados del polígono, y en el caso del círculo es la medida de su frontera denominada circunferencia. Aquí, muchachos, en pantalla tenemos algunas fórmulas claves para el desarrollo del área de algunas figuras geométricas. En el caso del triángulo es base por altura dividido 2. Por lo general, muchachos, la altura se domina con una letra H, puesto que vienen del inglés, en donde H en inglés viene de height, que es altura. Entonces, base por altura dividido entre 2. Hemos tomado muchos elementos del inglés para el desarrollo de estas formulitas. En el caso del cuadrado es multiplicar lado por lado, es decir, un ladito de la longitud por otro ladito de la longitud. El rectángulo es multiplicar la base por altura, en este caso la base la hemos llamado B y la altura la hemos llamado A. Y para trabajar el área de un círculo tenemos que utilizar algo llamado número pi, que es 3.14, por el radio, que es la distancia que es del centro de la circunferencia a uno de los extremos de ella, elevado al exponente 2. Y fijémonos que para el perímetro, ya sea el triángulo, cuadrado y rectángulo, se hacen una sumatoria. Aquí lo que se hace es sumar. Pero para calcular el perímetro de un círculo, la fórmula es tomar el diámetro por pi. ¿Y qué es el diámetro? Es el doble del radio. Tenerlo muy en cuenta, muchachos. Igualmente, toda esta explicación de las fórmulas la van a tener en la plantilla que yo les voy a enviar una vez finalizada la conferencia web. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a seguir con otra figura geométrica que es el trapecio, en donde el área del trapecio, muchachos, es tomar el lado mayor, en este caso la base mayor, y la sumamos con una base menor. Posteriormente se divide entre 2 y luego lo multiplicamos por la altura. Si queremos resolver este tipo de problemas, muchachos, utilizando esta formulita, es solamente reemplazar valores, solo es eso, no más. Entonces, tenemos que la base mayor es 20 centímetros más la base menor, que equivale a 14 centímetros. Una vez que tenemos esta suma, lo vamos a dividir entre 2 y luego lo vamos a multiplicar por la altura. Y siempre por lo general la altura, muchachos, está nombrada por una línea vertical. En este contexto, la altura mide 5 centímetros. Como todas las unidades están en centímetros, no tengo que hacer ninguna conversión. Pero si ustedes ven que la unidad está en metros y me piden en centímetros, tenemos que hacer conversiones. Cuando ustedes pasen a física, muchachos, recordemos que una vez que terminemos matemáticas, ustedes van a ver física, posiblemente la vean conmigo, con otro instructor. Ya en física ustedes tienen que hacer muchas conversiones de unidades de longitud, de peso. ¿Por qué? Porque pues necesitamos hacer ese tipo de ejercicios con base en una misma unidad en el sistema internacional. Entonces, tener muy en cuenta las unidades para cuando ustedes ya pasen a la transversal de física, tengan como un poquito de elementos ahí relacionados a ellos.
Listo, muchachos, aquí lo que hago es sumar 20 más 14 nos da como resultado 34. Entonces, 34 lo voy a dividir entre 2 y finalmente esta división la vas a multiplicar por 5. Entonces, 34 dividido 2 te da como resultado 17 y 17 al multiplicar por 5 nos da como resultado 85. Quiere decir que el área, es decir, la medida que está por dentro de este trapecio, todo lo que está aquí adentro, es igual a 85 centímetros cuadrados. Muchachos, siempre la unidad, en el caso del área son unidades cuadradas. En el caso del volumen son unidades cúbicas. ¿Por qué? Porque se multiplica en el área 2 dimensiones y en el cubo ya estamos hablando de 3 dimensiones. Es alto, es ancho y es largo. Ahora bien, muchachos, viene un concepto clave para el desarrollo de la evidencia que es el término irregular. Ese término irregular, muchachos, aquí lo tomé muy en consideración por medio de un polígono irregular para que comprendamos un poquito de dónde vamos a partir para el desarrollo del algoritmo. Dice, cualquier polígono que no tenga todos sus lados congruentes, es decir, igualitos, es un polígono irregular. No tienen ángulos o lados congruentes. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos estos ejemplos en donde todos estos lados no son congruentes, son irregulares y por eso, muchachos, corresponde un polígono irregular. Lo mismo va a pasar cuando hagamos un ejercicio, un sólido irregular, que todos sus lados pues no carecen de las mismas medidas, son completamente distintos. Aquí en pantalla tenemos A, B, C, D. Tenemos 4 tipos de polígonos. Polígonos es aquella figura que es cerrada. En este contexto, estas figuras hay 2 que son irregulares. Ustedes observan el B y el D son polígonos irregulares. Visualmente ustedes se dan cuenta que sus lados son desiguales y por consiguiente sus ángulos también son desiguales. De eso se parte del concepto irregular, muchachos, que no hay una congruencia frente a sus laditos. ¿Listo? Y ahora tenemos un ejemplo clave de cómo yo puedo resolver el área cuando tenemos un polígono irregular. ¿Por qué les explico este desarrollo? Porque para trabajar el volumen de un sólido irregular se va a hacer de la misma manera. Entonces, muchachos, en pantalla ustedes ven que hay un polígono irregular, en donde a su vez estos polígonos irregulares están conformados por polígonos regulares. Si ustedes observan, a trazar una línea recta, tenemos un cuadrado y tenemos un triángulo. En este contexto, lo que ustedes van a hacer para calcular el área cuando tengamos un polígono irregular es realizo el área del cuadrado, luego realizo el área del triángulo y finalmente sumamos estos dos resultados con el fin de saber el área total de este polígono irregular. Ese algoritmo, muchachos, esa estrategia que yo utilicé para esta solución del polígono irregular y calcular su área es la misma que vamos a utilizar para un sólido irregular. Por eso es que me detengo aquí en la explicación detallada de este área. Entonces, en este contexto, muchachos, recordemos que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es multiplicar lado por lado. ¿Listo? Y ustedes observan que el cuadrado tiene una característica, que todos sus lados son iguales y sus ángulos internos miden 90 grados. ¿Listo? Miden 90 grados. En este contexto vamos a multiplicar 16 metros por 16 metros. ¿Listo? Eso es lo primero que ustedes van a hacer cuando se les presente un tipo de ejercicio en donde vamos a calcular el área de un cuadrado. Si multiplicamos 16 por 16, muchachos, nos da como resultado 256 metros cuadrados. Ese sería el área, muchachos, de este cuadrado de acá. Ahora, para calcular el área del triángulo, observamos que la base está compartiendo el lado del cuadrado. Entonces, la base en este contexto mide 16 metros y la altura me la están dando en pantalla por 8. La fórmula es base por altura dividido entre 2. Solamente, muchachos, aplicamos la formulita y resolvemos este ejercicio. 16 por 8 nos da como resultado 128. Y 128 lo vamos a dividir entre 2 y eso nos da como resultado 64. Entonces, el área de este triángulo es igual a 64. Como la unidad son los metros, metros cuadrados. Y para calcular el área total, muchachos, de este polígono irregular, una vez que tengamos las dos áreas, procedemos a sumarlas. O sea que el área total es igual a sumar el área de este cuadrado que me dio 256 metros cuadrados más el área del triángulo que me dio como resultado 64. Si ustedes tienen 64 más 256, nos da como resultado 320.
Eso quiere decir, muchachos, que el área de este polígono irregular es de 320 metros cuadrados. En pocas palabras, muchachos, lo que me está diciendo es que hay cuadritos de 1 metro, ¿cierto? 1 metro cuadrado, que en este contexto se está repitiendo 320. O sea, hay 320 cuadritos de 1 metro que están cubriendo toda esta superficie. De eso se trata este concepto de área. Cuando yo trabajo con los aprendices de la parte de la construcción, hace mucho énfasis en este tipo de concepto, pues porque ellos tienen que hacer todo lo que tiene que ver con mediciones, con calcular cuántas baldosas deben de pegar. Entonces, a ellos, por ejemplo, se les hace mucho énfasis con este concepto, ¿vale? Entonces, muchachos, esto es básicamente el paso a paso que vamos a necesitar para el desarrollo del algoritmo de un sólido irregular, en donde el paso a paso, ¿cuál es? Calculamos en este contexto las áreas de los polígonos regulares, puesto que todo polígono irregular está conformado a su vez por polígonos regulares, calculamos sus áreas por separados y finalmente lo que hacemos es una suma. ¿Una suma de qué? De esos resultados que nos han dado este ejercicio. Y así, muchachos, hemos resuelto un ejercicio que nos va a servir de apoyo para realizar ahora el volumen de un sólido irregular. Muchachos, hasta este momento ya voy a pasar con volumen. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Es claro hasta este instante? Si quieren, pueden levantar la manito para decirme si sí o si no activar el micrófono. ¿No hay ninguna pregunta, muchachos, con respecto al área? ¿Sí me están escuchando bien? Gracias, Santiago. Muy amable, Santiago. Ok, muchachos. Gracias, Santiago. Listo, muchachos. Entonces, aquí ya hicimos todo lo que tiene que ver con esa introducción del concepto del área. ¿Por qué es clave este concepto del área? Porque la evidencia me pide que, aparte de solucionar el problema del volumen de un sólido irregular, pues tengamos las formulitas y comprensión de este concepto del área. Ahora bien, muchachos, nos viene el tema fuerte de esta última evidencia. El tema fuerte de la última evidencia es el volumen. Entonces, ¿qué es eso del volumen, muchachos? Es un concepto fundamental en la física y las matemáticas y se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un objeto o una sustancia en 3 dimensiones. Recordemos que cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo a una figura tridimensional que tiene alto, ancho y largo, muy diferente al concepto de 2 dimensiones, que solo tiene el alto y el ancho. Listo, muchachos, aquí se nos ingresa un nuevo elemento que es el largo, 3 dimensiones. Estas fórmulas que ustedes están viendo en pantalla, muchachos, son las fórmulas que me permiten solucionar el volumen de determinados prismas y pirámides. Acá tenemos el volumen de un cubo, en donde para calcular el volumen de un cubo, muchachos, lo que hacemos es multiplicar su ladito 3 veces. En este contexto, el lado A del ancho, el lado A del alto y el lado A del largo. Y como es un cubo, todos sus lados son iguales. Lo mismo este prisma rectangular, muchachos. ¿Por qué decimos un prisma? Porque sus lados opuestos son paralelos, no se interceptan. Miren que acá la pirámide sí se intercepta en un punto llamado ápice. Aquí no se intersecta. En este contexto, muchachos, para calcular el volumen de un prisma rectangular se multiplica el ancho, el alto por el largo. Es muy similar al cálculo del volumen de un cubo. Es muy similar, muchachos. Aquí ya empiezan a cambiar. Fíjense en que lo que es el cilindro, la esfera y el cono cambian y observamos que en todos aparece pi. Recordemos que en el área de un círculo es pi por radio elevado al exponente 2. Siempre cuando trabajamos con un círculo estamos haciendo alusión al número pi. Y recordemos, muchachos, que pi lo vamos a trabajar con un aproximado de 3,14. ¿Listo? Aquí, muchachos, en el caso del cilindro, para calcular el volumen es tomar el número pi por el radio, que recordemos que es la distancia que hay del centro a uno de los extremos de la circunferencia. Este radio se eleva al exponente 2 y finalmente se multiplica por la altura. Esa es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Ahora el volumen de una esfera, muchachos, es tomar 4/3 y lo multiplicamos por el número pi, 3,14 por el radio elevado al exponente 3. En el caso del cono es la fórmula 1/3 por pi, 3,14, por el radio elevado al exponente 2 por el valor de la altura. Y finalmente, muchachos, lo que tiene que ver con esta pirámide, cuya base es cuadrada, es tomar el área de la base, ¿listo? Lo multiplicamos por la altura y luego se divide en 3.
Muchachos, estas son las fórmulas para calcular el volumen de los sólidos, en este contexto los sólidos regulares. Vamos a ver en detalle cómo yo puedo aplicar esas fórmulas a través de unos ejercicios claves, muchachos. Si ustedes ven en pantalla, tenemos un cubo. Este cubo tiene de lado 20 centímetros, ¿cierto? En este contexto, muchachos, para ustedes realizar un volumen de un cubo, solamente es multiplicar los tres laditos, ¿listo? Eso es lo único que vamos a realizar para calcular el volumen de este cubo. Entonces, el volumen, ¿a qué es igual? A tomar 20 centímetros del ancho por 20 centímetros de alto por 20 centímetros de largo. Eso es todo, muchachos, no es más. Y si ustedes multiplican 20 por 20 por 20, eso es una multiplicación, para que no se me equivoque. Lo hice como un más, pero es una por acá. Por. Recordemos que el volumen siempre es multiplicar el largo, el ancho y el alto. En este contexto, muchachos, multiplicamos 20 por 20 por 20 y finalmente el volumen nos da como resultado 8.000. Como la unidad son centímetros, centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta, muchachos, de la medida en este concepto es cuánto ocupa el espacio este volumen, 8.000 centímetros cúbicos. Listo, muchachos, es algo muy sencillito para el cálculo del volumen de cualquier cubo. Eso es lo mismo, muchachos. Siempre para ustedes calcular el volumen de cualquier cubo es multiplicar sus tres laditos, el ancho, el alto por el largo. Y lo mismo ocurre acá con el prisma rectangular. Muchachos, recordemos que multiplicar el ancho, el alto por el largo, pero aquí yo tengo una unidad metros, tengo una unidad centímetros y centímetros. Siempre se debe tener la misma unidad, muchachos. Yo no puedo multiplicar metros por centímetros, ni metros con milímetros. Tenemos que dejar todo bajo la misma unidad. Para eso tenemos que hacer una conversión. En los submúltiplos de las unidades de longitud tengo los metros, los decímetros, los centímetros y los milímetros. Listo, muchachos. Aquí ustedes, ¿qué van a hacer? Una conversión. Debo pasar 8 metros a la unidad de los centímetros. Cuando ustedes van a hacer una conversión hacia su lado derecho, van a hacer una multiplicación. O sea que el 8 lo vas a multiplicar. Una potencia base 10, en donde cada casilla corresponde a un 0. Aquí hay 10, 100, 1000. Como hay 3 casillas, van a tener 3 ceritos y el número sería 1000. En este orden de ideas, cuando hacemos esta conversión, pero vamos hasta centímetros, no hasta milímetros. Entonces, acá serían solo 2 ceritos. Aquí. Como vamos desde metros hasta centímetros, hay 2 ceritos, 10 y 100. Quiere decir que vamos a multiplicar el 8 por el 100. Y al hacer esta multiplicación, muchachos, nos da 800 centímetros. O sea que vamos a trabajar no con 8 metros, sino que vamos a trabajar con 800 centímetros. Recuerden, muchachos, siempre deben tener la misma unidad para el desarrollo de este volumen. De lo contrario, hay que hacer una conversión de unidades de longitud. Nunca se les olvide esa partecita. Entonces, para calcular el volumen de este prisma rectangular, tomo el ancho, que mide 800 centímetros, por el alto, que en este caso me mide 2 centímetros, por el largo, que en este concepto me mide 3 centímetros. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Ustedes pueden multiplicar el largo por el alto por el ancho. Eso les va a dar exactamente lo mismo, muchachos. No se preocupen si de pronto ustedes van a multiplicar 2 por 3 por 800. Da lo mismo que multiplicar 800 por 3 por 2. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, muchachos, al hacer esta multiplicación de 800 por 2 por 3, nos da finalmente como resultado 4.800. Y como la unidad son centímetros, centímetros cúbicos. Ese sería el volumen, muchachos, de esta figura tridimensional que se llama un prisma rectangular. Así hemos calculado, muchachos, el volumen de este prisma. Miren que ya se nos viene un tercer ejemplo, pero vienen más elementos. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a trabajar con algo llamado radio. Muchachos, ustedes ven, aquí yo lo omití la unidad de medida, no hay ningún inconveniente porque cuando pasemos al algoritmo no vamos a tener unidades de longitud. Recordemos que la unidad de longitud es para comprender un poco que siempre se tienen que dar en centímetros, en metros, en milímetros, en una unidad. Pero para el desarrollo del algoritmo, la unidad como tal no la vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar en detalle con la plantilla.
Muchachos, el cálculo del volumen de un cilindro, recordemos que la formulita es pi por radio elevado al exponente 2 por altura. Esta es la fórmula que ustedes van a realizar para calcular el volumen de cualquier prisma que ustedes puedan tener en este concepto del cilindro. Ahora bien, muchachos, al reemplazar valores obtenemos lo siguiente. Recordemos que pi lo vamos a trabajar con el número 3,14. El radio, recordemos que el radio siempre, muchachos, es la distancia que hay del centro a uno de los extremos de la circunferencia. En este concepto, 5 elevado al exponente 2 por la altura, que es igual a 10. Esto es lo primero que ustedes van a hacer, reemplazar valores de la formulita de cómo se calcula el volumen de un cilindro. Ahora bien, muchachos, siempre tenemos que partir primero del exponente. 5 elevado al exponente 2, recordemos el concepto de exponente me indica cuántas veces se multiplica la base. En este concepto, la base es 5, el exponente es 2. Me está diciendo que vas a multiplicar 2 veces al 5. No me vas a multiplicar la base por el exponente, que eso es un error bastante común en algunos aprendices. Entonces, 5 elevado al exponente 2 es igual a 5 por 5 y eso nos da como resultado 25. O sea que el volumen de este cilindro es igual a 3,14 por 25 por 10. Y lo último que tienen que hacer, muchachos, es multiplicar. Si ustedes multiplican en este concepto 3,14 por 25 nos da como resultado 15,7. Y luego 15,7 lo multiplicas por 10 y nos da finalmente 157. Como la unidad en este concepto, supongamos que fuera la unidad centímetros, pues serían centímetros cúbicos. Si serían metros cúbicos. Listo, muchachos, eso depende de la unidad que nos dé el problema. Y con eso, muchachos, lo que hicimos fue una explicación de cómo ustedes pueden calcular el volumen de un cilindro. Recordemos que siempre la fórmula es pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. Por lo general siempre les van a dar estos datos para que ustedes lo único que tengan que hacer es reemplazar valores y con ellos puedan calcular su volumen. Luego pasamos con la esfera. Muchachos, en este concepto de la esfera, la formulita es un poquito más larga, digamos. Es 4/3 por pi por el radio elevado al cubo, al exponente 3. Si ustedes van a hacer este ejercicio, solamente reemplazar valores. Recordemos que dijimos que pi lo vamos a trabajar como 3,14. O sea que tenemos 4/3 por 3,14 por el radio, que aquí me lo están dando, muchachos, que es igual a 6 elevado al cubo, al exponente 3. Y recordemos que aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, vamos a ubicar el denominador, la unidad. Y ahora, muchachos, procedemos. Recordemos, multiplicamos todos los numeradores y luego multiplicamos los denominadores. Entonces tengo 4 por 3,14 por 6 elevado al exponente 3. Y luego vamos a dividirlo por 3, por 1, 3, por 1, 3. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y listo, muchachos, tengo que resolver primero que todo este exponente. 6 elevado al cubo. Recordemos, muchachos, la explicacióncita que el exponente me indica cuántas veces vas a multiplicar la base. En este caso vamos a multiplicarla 3 veces. 6 por 6 por 6. Y eso nos da como resultado 6 por 6 por 6, 216. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. O sea que tengo, muchachos, 4. Acá lo borramos que se me fue muy largo este 4. Tenemos finalmente el numerito 4 por 3,14 por 216. Y luego vamos a dividir en 3. Procedemos a multiplicar, muchachos. Si tenemos que multiplicar 4 por 3,14 por 216, primero que todo multiplicamos. 4 por 3,14 nos da 12,56. Esto nos falta multiplicarlo con 216 y luego lo divido entre 3. Y luego si multiplico 12,56 por 216, nos da finalmente 2.712
3,96 y luego este valor se divide en 3. Al hacer la división, muchachos, nos da finalmente que el volumen de esta esfera fue de 904,32, como si nos dan la unidad centímetros cúbicos. Y este sería, muchachos, el volumen para esta esfera. Fíjense en que cuando ustedes calculan el volumen de una esfera, pues el proceso se nos alarga un poquito más, puesto que tenemos que hacer una división con fracciones, multiplicación con fracciones y luego división de fracciones. Eso es un poquito más extenso. Pero por esa razón es que hemos pasado por cada uno de los niveles de matemáticas, en donde hemos aprendido fracciones, regla de 3, decimales, porcentajes. Miren que todos los conocimientos se van yendo conectando de una u de otra manera. Entonces, siempre, muchachos, esta es la formulita para calcular el volumen de una esfera. 4/3 por pi por radio elevado al exponente 3. Lo que hacemos, muchachos, es sencillamente reemplazar valores con el fin de llegar a la solución correspondiente. Muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de estos ejercicios? ¿Hay alguna? Por acá estoy aquí en la presentación inicial. No hay ninguna pregunta, muchachos, según veo, ¿no? En el chat tampoco. Bueno, muchachos, si hay alguna pregunta, no duden, muchachos, en activar su micrófono por el chat. Yo también estoy pendiente, ¿vale? Cualquier intervención, yo estoy aquí pendiente de aclararla. Bueno, muchachos, ahora se nos viene la penúltima explicacioncita con respecto al cono. O sea, ustedes van a decir, pero ¿por qué tantas explicacioncitas de esas fórmulas? Porque es que la evidencia es con base en estas fórmulas. Entonces, muchachos, vamos a comprender un poco cómo yo hago para calcular el volumen de un cono. La fórmula para el volumen de un cono es igual a 1/3 por pi por radio elevado al exponente 2 por altura. Lo que hago es reemplazar valores. ¿Listo, muchachos? Entonces, el volumen aquí es igual a 1/3 por pi. Recordemos que vamos a trabajar con 3,14. Por el radio, recordemos que siempre el radio, muchachos, es del centro a uno de los extremos de la circunferencia. En este contexto es 8 elevado al exponente 2 por la altura, que en este contexto es 18. Listo, muchachos. Ahora, siguiente paso es multiplicar. Recordemos que si no tenemos un denominador, le anexamos la unidad. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3,14, pues nos da 3,14 por 8 elevado al exponente 2 por 18. Así se multiplican fracciones, muchachos, numeradores y luego los denominadores. Entonces, denominador 3 por 1 por 1 por 1 nos da como resultado 3. Listo, muchachos, ténganlo muy en cuenta al momento de ustedes ahora pasar al desarrollo de la evidencia. Por acá, seguimos por acá. Listo. Entonces, muchachos, nos resta hacer la multiplicación de 3,14 por 8 elevado al exponente 2 por 18. Entonces, antes de hacer la multiplicación, debo realizar el cálculo de exponente. Recordemos, muchachos, que el exponente me indica cuántas veces vas a multiplicar la base. En este contexto, 2 veces me vas a multiplicar al 8. Entonces, 8 por 8. Y eso nos da 64. O sea que tengo finalmente, muchachos, que multiplicar 3,14 por 64 por 18. Y toda esta multiplicación la vamos a dividir en 3. El volumen es igual. Vamos a hacer la multiplicación de una, muchachos. 3,14 por 64 por 18 nos va a dar un valor de 3.617,28. Y finalmente, al dividir en 3, nos da como resultado que el volumen fue de 1.205,76. Y como la unidad son centímetros, centímetros cúbicos. Y este sería, muchachos, el volumen de un cono, en donde lo que hacemos siempre, muchachos, es reemplazar los valores de la formulita. Recordemos, la formulita es 1/3 por pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. Entonces, lo que hago es sencillamente reemplazar valores. Pi es igual a 3,14, el radio nos los da, el ejercicio nos da el radio,
y la altura también nos lo da el ejercicio, solamente es reemplazar los valores con el fin de poder realizar este ejercicio multiplicativo para finalmente dividir en 3. Y el último, muchachos, la última explicación de estas formulitas corresponde al volumen de una pirámide, en donde, muchachos, cuando ustedes tengan una pirámide, vean la diferencia que siempre sus laditos se encuentran en un puntico, ¿listo? Ese se llama ápice. Entonces, ese es el puntico que nos diferencia de un prisma. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos prismas, aquí tenemos un prisma, aquí tenemos un prisma, ¿cierto? Ustedes me van a decir, pero el cono también puede ser una pirámide circular. En este contexto, muchachos, el cono no aplica. ¿Listo? Entonces, la pirámide en este caso es una pirámide cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Puesto que su base es un cuadrado. ¿Y cómo saben que la base es un cuadrado? Porque miren que los lados miden exactamente lo mismo, 30 centímetros y 30 centímetros. Lo que se hace para calcular el volumen de una pirámide, muchachos, es primero calculo el área de su base. Como su base es cuadrada, es multiplicar el área de un cuadrado, que es lado por lado. Si la base fuera triangular, pues sería base por altura dividido entre 2. Eso depende de si la base, qué figura geométrica es. ¿Listo? Eso depende de la basecita. Ahora bien, una vez que tengan el área de la base, se multiplica por la altura y luego se divide en 3. Ejemplo, muchachos. Aquí tenemos que multiplicar 30 por 30. ¿Pero por qué? Porque recordemos que el área de la base, que es cuadrada, es multiplicar lado por lado. En este concepto, 30 por 30. Y para multiplicar 30 por 30, multiplica 3 por 3, 9. Y le agregamos 2 ceritos. Nos da como resultado 900. Entonces, el volumen a qué es igual a 900. Por, en este contexto, la altura nos la dan 50 por 50. ¿Listo? Y eso lo vas a dividir en 3. Entonces vas a multiplicar 900 por 50. Muchachos, cuando ustedes tengan una multiplicación agregados de 0, multipliquen los números. 9 por 5, 45. Le vas a agregar 1, 2, 3 ceros. 1, 2 y 3. Nos da 45,000. Y 45,000 dividido en 3 nos da como resultado finalmente 15,000. O sea que el volumen de esta pirámide es igual a 15,000 centímetros cúbicos. Muchachos, y esta sería la explicación para el cálculo de este volumen de una pirámide. Bueno, se nos viene una actividad de 5 minutos. Muchachos, esta actividad por lo general es una que siempre hemos realizado en cada una de las conferencias. Aquí tengo una preguntita de Miguel. El orden de los factores no altera el resultado, pero siempre implica, por ejemplo, si uno de los factores es negativo, se cambia completamente el producto. Gracias por la pregunta en este contexto, Miguel. Miguel, por ejemplo, yo tengo, si tú me dices negativos, vamos a hacer el contexto con una pregunta aquí, acá. Si fuera, por ejemplo, negativo menos 2, ¿cierto? Tú puedes hacer exactamente lo mismo, volumen igual, menos 2, no es que el volumen sea negativo, ¿no? Sino que es como para hacer un ejercicio de multiplicación con negativos. Tú puedes multiplicar 800 por menos 2 por 3 o puedes multiplicar menos 2 por 800 por 3. El orden tampoco afecta en los negativos, Miguel. ¿Por qué? Porque siempre se va a aplicar la misma fórmula. Menos por más, menos por menos, más por menos, menos. O sea, independientemente del orden, siempre te va a dar el mismo resultado. Si tú aquí multiplicas menos por más, nos da como resultado menos, ¿cierto? Y 2 por 800 es 2 por 8, 16, y le agrego 2 ceritos. Y luego lo multiplicas por 3, y eso me da menos, porque menos por más es menos 4,800. Ah, pero entonces si usted tiene 800 por 3 por menos 2, exactamente lo mismo, el orden no altera el resultado. Si tú multiplicas 800 por 3, 8 por 3, 24, le agregamos 2 ceritos, y luego 2,400 por menos 2 nos da resultado menos 4,800. En definitiva, no importa el orden, sea positivo, sea negativo, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí es claro, Miguel? Aquí nos puso una preguntita en el chat. Bueno, cualquier cosita, Miguel, aquí yo estoy pendiente del chat, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces se nos viene una actividad interactiva.
No se preocupen por esa actividad interactiva, muchachos. Hay algunos que les da miedito las actividades interactivas, no les dé miedo. Muchachos, esta actividad interactiva corresponde a el volumen de cierto sólido. Solamente vamos a trabajar 5 volúmenes. Voy a dar 5 minuticos, muchachos, 5 o 6 minuticos. La idea es que si no lo terminamos, no hay ningún inconveniente, lo podamos hacer al transcurso de la semanita, lo podamos hacer en desarrollo cuando ustedes tengan como un tiempito, ¿listo? Para que luego pasemos a la explicación detallada. Entonces, muchachos, ustedes en pantalla están viendo un sólido para poder realizar el ejercicio, ¿cierto? De calcular su volumen. Entonces, aquí tenemos una esfera. Aquí, miren, muchachos. Tenemos una esfera que tiene una medida de un en su radio. Entonces me están diciendo cuál es el volumen. Pero sucede algo muy interesante, que no van a multiplicar por pi. O sea, no van a hacer la multiplicación por el número pi, solamente lo dejan representado en términos de pi. Ejemplo, el volumen de una esfera a qué es igual a 4 tercios por pi por radio elevado al exponente 3. ¿Listo? Ese sería el volumen de una esfera. En este contexto, pi lo vamos a dejar por fuerita, es decir, 4 tercios por el radio elevado al exponente 3 por pi. No vamos a multiplicar por pi en esta plataforma, pero sí vamos a multiplicar 4 tercios por el radio elevado al exponente 3. En este contexto, muchachos, el radio es un medio, o sea que un medio vamos a elevarlo por el exponente 3. ¿Y eso cómo se hace? Se distribuyen los exponentes. 1 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. Eso es una manera, muchachos, de hacer un ejercicio de resolver el exponente dado una fracción. Se distribuye el exponente. Todo número cuya base es 1, sin importar el exponente, la respuesta te va a dar la misma. ¿Listo? Porque 1 por 1 por 1, pues te va a dar 1. 2 al cubo es multiplicar 3 veces al 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. O sea que nos da un octavo. Tengo finalmente, muchachos, 4 tercios por el radio al cubo que me dio un octavo, por un octavo. Por pi. ¿Listo? Aquí, lo último que me resta hacer, muchachos, es una multiplicación de fracciones. 4 por 1, recordemos que multiplicar fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 4 por 1, 4 por 1 sobre 3 por 8. 3 por 8. Y 4 por 1 nos da como resultado 4 y 3 por 8 nos da como resultado 24. Muchachos, en este orden de ideas yo puedo sacar mitad, ¿cierto? Yo puedo simplificar. ¿Tenemos mitad de 4? Claro que sí, la mitad de 4 es 2. ¿Y tenemos mitad de 24? Claro que sí, es 12. Yo puedo seguir sacándole mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. Quiere decir que el primer ejercicio, muchachos, corresponde a un sexto por pi. Y solamente lo que hice, muchachos, es reemplazar la formulita. Esta yo creo que es una de las más complicaditas del ejercicio. Entonces ya le di la primera respuesta. Es un sexto. Entonces 1 y abajito un 6. Y presionamos la palabrita OK. Luego vamos a hacer el desarrollo de esta formulita correspondiente a el cono. Yo les voy a dejar proyectadito las formulitas, muchachos. Acá se las voy a dejar proyectadas para que ustedes la puedan ver o le pueden tomar un pantallazo para recordar las formulitas. ¿Listo? Vamos a dar un tiempito, muchachos. La invitación es que hagamos el ejercicio. ¿Listo? No se preocupen si es que de pronto les quedó mal. No se preocupen. Yo también miro mucho el tema de la participación, así sea que muchachos nos quedó mal, pero participamos y lo intentamos, ¿listo? Esa es como la invitacióncita. Vamos a esperar un tiempito, unos minuticos, y hacemos el ejercicio de la explicación detallada de la evidencia. Entonces, muchachos, a través del chat les compartí un enlace. Por favor, ingresen a este enlace y busquen el nombre de cada uno de ustedes. Ahí están todos. Si de pronto hay algún nombre que yo no escribí, pues no creo, porque yo cogí la listado, muchachos, y cogí uno por uno. Entonces, ustedes van a buscar el nombre de cada uno de ustedes y son 5 ejercicios de los cuales ya hice el primero que nos dio un sexto. Entonces, la idea, muchachos, la invitacióncita, 5 minuticos y finalizamos con la explicación de la plantilla para esta evidencia, ¿vale? 5 minuticos. Gracias, muchachos.
Hola, Miguel, levantaste la mano. Vamos a ver, era la pregunta. Ah, espérame. Miguel, la preguntita la está en el chat. Espérame acá. Ok, pues estás hablando del valor absoluto, sino que, Miguel, en términos generales, lo que siempre se hace con la propiedad conmutativa es el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Esa es la descripción que se hace de la propiedad conmutativa. ¿Listo? Ya si tú quieres ahondar un poco más en el ejercicio con valor absoluto, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero siempre, Miguel, tenerlo muy en cuenta, la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado. Los factores son los numeritos al multiplicar. Gracias, Miguel, por la intervención acá en el chat, ¿vale? Bueno, muchachos, yo aquí veo que estamos realizando el ejercicio. Por acá hay algunos aprendices que ya han realizado muy bien. Alexander Chavarro, muy bien. Santiago lo está resolviendo. Me dice también Miguel Francisco lo está resolviendo. Jorge Armando, muy bien. Excelente, Jorge. Anderson Londoño dice aquí la plataforma que lo está resolviendo. Cristina también lo está resolviendo. Muy bien, muchachos. Vamos a dar otro tiempito y pasamos a la explicación de la evidencia. Gracias.
Listo, muchachos, ya aquí vi los resultados. Muchas gracias por la participación a través de este enlace. La invitación aquí, Santiago lo está terminando. Muy bien. Francisco, lo terminaste. Es perfecto. Alexander Chavarro, Jorge Armando, muy bien. Anderson Londoño, perfecto. Cristina, dicen que ya lo está terminando. Entonces, muchachos, la invitacióncita es poderlo terminar en el transcurso de la semana, el fin de semana. El objetivo es como hacer un ejercicio un poco más de introducción a estos conceptos. Listo, muchachos, gracias por esa participación. La plataforma igualmente al finalizar les arroja como una retroalimentación de cómo nos fue con este resultado. Pero en términos general, vi buenas, en este concepto, buenos ejercicios. No les fue mal, no, les fue bien. En términos general, bien, muchachos. Muchas gracias por la participación. Bueno, ahora sí, cerramos con la explicación, muchachos. Presten mucha atención cómo vamos a hacer este ejercicio. Ahora bien, miren lo que se nos dice acá. Yo voy a bajar, ya hicimos la actividad. Resulta que vamos a resolver un interrogante y es, si yo tengo un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen de este? Entonces, muchachos, parto de una definición, ¿cierto? Que es la siguiente: el volumen de los sólidos irregulares son aquellos que sus partes son desiguales, que no tienen una forma definida, como son la piedra, el lápiz, un estuche, entre otros. Muchachos, para el desarrollo de esta evidencia, es más, ustedes buscan en internet, porque me ha pasado en algunas fichas, que me nombran un desarrollo del cálculo del volumen de una roca, de una piedra. Pero muchachos, para ese desarrollo utilizan probetas, tubos de ensayos, entonces esa explicación no corresponde con el desarrollo de la evidencia. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de la evidencia debo dar solución a través de un algoritmo utilizando herramientas computacionales, en este caso Excel. Entonces, esa explicación, si me dijeran, soluciona el volumen de un sólido irregular, créeme que la explicación con la roca es válido. ¿Por qué? Porque utilizamos una probeta, tubos de ensayo, tomamos la medida en cuanto a los líquidos, los milímetros, no hay ningún inconveniente. Pero como en este contexto me están pidiendo es realizar un algoritmo, la piedra es descartada. Podemos utilizar el lápiz, muchachos. Les voy a explicar cómo hacer un ejercicio utilizando este concepto de lápiz. Para ello, muchachos, vamos a introducir un poco este concepto de algoritmo. Yo sé que ustedes lo han manejado muy bien en todo lo que tiene que ver con el programa de formación, porque es desarrollo de software, pero ¿qué es un algoritmo? Se puede entender un algoritmo como una secuencia de pasos bien definidos que resuelven un problema. Recordemos, hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Esa es la definición de un algoritmo. Desde el punto de vista informático, un algoritmo es cualquier procedimiento computacional, ¿cierto? Bien definido, que parte de un estado inicial y un valor o un conjunto de valores de entrada a los cuales se les aplica una secuencia de pasos computacionales finitos y hay una salida o solución. Muchachos, esos tres énfasis es lo que vamos a realizar al momento de diseñar un algoritmo para el volumen de un sólido irregular. Vamos a tener una entrada, vamos a tener unas operaciones, un procedimiento y vamos a obtener una salida. Entonces, por eso es que tomé aquí muy en cuenta esos términos del algoritmo. Por ejemplo, algoritmo para calcular el volumen de el algoritmo para calcular un volumen de un cilindro partiendo de la fórmula volumen es igual a pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. ¿Cuáles serían los datos de esa entrada? Necesitamos de datos el radio y la altura, ¿cierto? Son los dos datos que yo necesito de entrada para el desarrollo del volumen de ese cilindro. ¿Cuál sería el proceso? El proceso es aplicar la fórmula pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. ¿Y cuál sería la salida? Me muestra el volumen de un cilindro. Entonces, fíjense que hay tres pasos claves para el desarrollo del algoritmo para calcular el volumen de un cilindro. Algo sencillo, muchachos, y esto lo vamos a hacer ahora con Excel. Entonces, recuerden, muchachos, hay una entrada, hay un proceso que es la aplicación de la fórmula y hay una salida que es el desarrollo del volumen. Ahora bien, les voy a explicar con respecto a Excel. Miren acá. Muchachos, en este contexto, recordemos que hemos partido de
que el volumen de un sólido irregular, espérenme, yo les voy a compartir pantalla porque a veces se me pierde y no comparto. Acá. Miren, muchachos, en pantalla ustedes están viendo el algoritmo, ¿cierto? Aquí tenemos un algoritmo en donde yo les voy a explicar en detalle cómo yo hice para obtenerlo, porque la evidencia la pueden utilizar aplicando esta plantilla. En la primera pestañita están todas las fórmulas del área. Aquí tenemos todas las fórmulas para calcular el área del cuadrado, rectángulo, triángulo. Yo me tomé la tareita de tomar las formulitas para que ustedes tengan como esos elementos claves. En la segunda pestañita está el volumen. Muchachos, esta va a ser la pestaña que ustedes van a necesitar para calcular las fórmulas relacionadas al volumen de cualquier sólido que ustedes van a utilizar. Está el volumen de un cubo, aquí están las formulitas, aquí están todo lo relacionado con el paso a paso. Miren, aquí están todas las formulitas. A por A, si es un cubo, A por B por H, si es un prisma rectangular, tenemos lo que tiene que ver con la formulita para una esfera, la formulita para un cono, aquí están todas las fórmulas, muchachos. Ustedes, para hacer la evidencia, deben de tomar en consideración estas formulitas, porque va a ser su guía. Entonces, ahora bien, voy a la evidencia. Muchachos, en la evidencia, yo solamente les voy a presentar esta parte, no más. Ustedes deben construir la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es que yo les voy a dar como sugerencia que ustedes puedan utilizar cualquier sólido irregular que tengan, a excepción de la roca. La roca no, muchachos, porque la roca es con líquidos. Entonces, muchachos, uno de estos sugerencias puede ser el lápiz, como bien lo decía el texto correspondiente a un ejemplo de un sólido irregular. También tenemos un cono, muchachos. Es más, hasta la misma casita de chocolate puede aplicar para este ejercicio. En donde, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar en consideración? Que estos sólidos irregulares a su vez están conformados por sólidos regulares. En este contexto ustedes observan que el lápiz está conformado por un cono y un cilindro. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, ¿yo qué hice? Tomar como un pantallazo de la primera imagencita del cono, en este caso, la parte del lápiz, y luego la parte cilíndrica de este lápiz. Miren, muchachos. Es más, si ustedes le quieren complementar, esto sería una esfera. Si le queremos complementar el borrador, aquí también podemos hacer una esfera. No hay ningún inconveniente. Entre más elementos tenga, mejor. Si alguien quiere hacer un cono, tenemos precisamente la esfera y tenemos el cono. Si alguien quiere hacer la casita, tengo un prisma rectangular, tengo un cilindro, tengo un cubo, tengo bastantes elementos, ¿cierto, muchachos? Entonces, yo les doy la sugerencia. Hay muchos más. Ahí créeme que hay aprendices que me han sugerido otros sólidos que yo aquí les he propuesto. Bienvenidos sean, muchachos. Yo lo que hago a ustedes es brindarles una orientación. Si ustedes quieren tomar otros distintos, bienvenidos sean. Para eso es un desarrollo que lo podemos hacer de manera individual o grupal, pero aquí el énfasis es para comprender un poco cómo se realiza el ejercicio. Entonces, muchachos, una vez que yo ya tengo clave que voy a utilizar el lápiz, ¿cierto? Como mi punto de partida para el desarrollo de este algoritmo, yo voy a tomar las imagencitas de los sólidos regulares que conforman el lápiz. En este caso, el cono y en este caso, el cilindro. Y al frente, las fórmulas. Ustedes observan, aquí yo tengo las formulitas. En el caso del cono, tenemos pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. En Excel, para decidir qué es un exponente, muchachos, ustedes observan que hay una especie de un gorrito y ya les voy a mostrar en dónde aparece a través de símbolos. Este simbolito que ustedes ven acá me está indicando que el radio va a estar elevado al exponente 2. Recordemos que en Excel el asterisco significa multiplicación y el slash significa división. Entonces, ahora bien, muchachos, una vez que ustedes ya copiaron la imagencita que necesitamos, en este caso el cono y el cilindro, luego las fórmulas, ustedes van a empezar con los datos que serían la entrada. ¿Se acuerda que vimos que el algoritmo tiene datos que son la entrada, luego un proceso y una salida? Entonces, ¿qué yo necesito en los datos, muchachos? Necesito el número pi. Y ustedes me van a decir, ve, ¿y cómo obtuvimos este numerito pi en los símbolos? Ustedes van a la parte superior donde dice insertar. Luego de insertar hay algo llamado símbolos. Luego, en la segunda opción de símbolos, ustedes se van a encontrar todos los símbolos correspondientes, en este caso, para trabajar en el ámbito matemático. Entonces, seleccionamos este símbolo de pi y lo insertamos. Y automáticamente aquí les aparece. Al frente, muchachos, yo voy a trabajar con un número fijo que es 3,14, ¿listo? Entonces, al frente de
pi, siempre voy a colocar el número 3,14. Luego necesito en la entrada otra información que son la altura. La voy a nombrar con la letra H. ¿Listo, muchachos? No más. Y le dejo al frente un espaciecito. ¿Por qué? Porque el frente significa que cualquier valor que tú le anexes a esta celda, él va a generar un proceso con una fórmula y te va a generar una salida. Ya te voy a explicar ese paso a paso. Y aparte de necesitar el número pi, la altura que necesito, el radio, muchachos. Entonces aquí colocamos una tercera columna, la R de radio, y dejamos al frente el espaciecito para poder ubicar cualquier valor numérico. Y ahora viene acá, muchachos, la columna llamada volumen va a ser el proceso de la fórmula. ¿Listo? Recuerden que es una entrada, un proceso y una solución, que es una salida. Entonces, muchachos, para este ejercicio, ¿ustedes qué van a hacer? Me van a presionar doble clic a esta celdita del volumen, ¿cierto? Y recordemos que para iniciar una fórmula en Excel empezamos con un símbolo igual, ¿listo? La fórmula del cálculo de este cono es paréntesis, entonces presiono el paréntesis, seleccionamos el número pi, es decir, seleccionamos la celda que está al frentecito de este símbolo pi, en este caso está en la celda F31, por, luego seguimos el radio, es decir, vamos a ir a esta celda, al frente de la R, que es la celda del radio, está en la J31, por el radio elevado al exponente 2, pero ¿cómo tú le vas a decir a Excel que lo vas a elevar al exponente 2? Vas a la parte superior, insertar, luego buscamos la opción de símbolos, luego buscamos símbolo de nuevo y miren que aquí tenemos el símbolo correspondiente a elevar al exponente cualquier valor, insertar. Ya me insertó, muchachos, cerramos. Entonces me dice J31, que está en la celda J31, que corresponde al radio, lo vas a elevar al exponente 2, ¿cierto? Luego multiplicas, asterisco, por el valor de la altura, es decir, que al frente donde está la H, que es la celda donde vas a tener la altura, la seleccionas y está en la celda H31. Cierras, ¿cierto? El paréntesis, y luego dividido, miren que me estoy guiando en esta formulita, dividido 3. Y esta es la fórmula, muchachos, que me genera el proceso. Ya vimos la entrada, que son los datos, altura, radio y pi. Hay un proceso, que es la fórmula que acabamos de hacer, y hay una solución, una salida, que en este caso, muchachos, sería enter. Hay una fórmula, ya hay una fórmula. Ustedes me van a decir, ¿y por qué 0? ¿Por qué? Porque no le he asignado valores a la altura ni al radio. Supongamos que la altura mida 10 y que el radio mida 6. Miren, muchachos, automáticamente te cambia el valor. ¿Por qué? Porque ya hemos creado un algoritmo en donde al presionar doble clic se encuentra la fórmula que hemos realizado para el desarrollo de este ejercicio. Hasta este paso, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Vamos bien? Recuerden que yo esta plantilla se las voy a entregar por correo para que se guíen ustedes al momento de hacer su evidencia. ¿No hay preguntas? ¿Sí me están escuchando bien? Gracias, Miguel. Gracias, Anderson. Muy bien, muchachos. Gracias por la intervención. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué se nos viene, muchachos? Se nos viene la parte de el cilindro. Entonces, lo mismo, muchachos. Recuerden que tomamos la fotico del cilindro. En este caso, ustedes van a decir, pero yo, ¿cómo hice para cortar esta figurita? Pues yo utilicé Paint. Fui a Paint, cortar y pegar, y lo podemos pegar aquí en el sitio correspondiente. Eso no hay ningún inconveniente. Aquí está la formulita para calcular el volumen del cilindro, que es pi por radio elevado al exponente 2 por la altura. Entonces, ¿qué datos necesito? Los mismos, muchachos. Necesito de entrada pi, el numerito pi, 3,14. Necesito la altura y necesito el radio. Son estos 3 datos claves que necesito de entrada. Ahora voy, muchachos, a el proceso, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Recuerden, toda formulita en Excel inicia con un igual. Y me voy a guiar con esta fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Me dice que la fórmula es tomar el número pi, que en este caso seleccionamos el número pi, 3,14, y fíjense en que se te ilumina es la celda en donde se encuentra pi, la F32, por
el radio elevado al exponente de 2. Entonces vamos a buscar el radio y no seleccionamos donde está la R, seleccionamos al frente de la R porque es que ahí es donde vamos a colocar cualquier valor numérico. Entonces, el radio elevado al exponente 2. Voy a la parte superior, insertar, símbolos, símbolo, y voy a ubicar el símbolo correspondiente al exponente. Insertar y cerrar. Entonces, me están diciendo que tomamos el número pi por radio elevado al exponente 2, después del gorrito 2, le colocamos el numerito 2, y luego lo multiplicamos por una altura, es decir, al frente de h ubicamos la celda, en este caso está la H32, y toda fórmula cierra con un enter. Muchachos, aquí ya tenemos otra fórmula, otro procedimiento, en donde al anexar cualquier valor a la altura del radio, él te va a destinar el volumen para ese sólido. Por ejemplo, que la altura fuera 20 y que el radio fuera 5. Miren, como resultado, 1570. Pero resulta que ahí no termina el ejercicio. ¿Se acuerda que yo les expliqué con el concepto del área de un polígono irregular? Teníamos que calcular el área por separado y luego sumarlas. Pues aquí hacemos lo mismo. Entonces, aquí abajito, muchachos, debemos presionar una formulita llamado total. ¿Listo? Total. Entonces, aquí, muchachos, para calcular el total, solo sumamos estos dos resultados. Seleccionamos las dos columnas, tanto del volumen del cono como del cilindro. Voy a la parte superior, donde está la opción de fórmulas. Mire, está inicio, insertar, dibujar, fórmulas. Y voy a la opción de autosuma. Entonces, aquí tengo, muchachos, un total que me está diciendo que vamos a sumar estas dos celdas. En este caso, me dicen que el volumen de ese lápiz es igual a 1946,8. Muchachos, esto es un algoritmo. Tenemos entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida, que en este caso es el volumen del sólido irregular. Y esta, muchachos, va a ser la plantilla que les va a servir para el desarrollo de la evidencia. Sugerencia, utilicen esta plantilla, muchachos. En la plantilla tienen toda la información, está prácticamente lista para que ustedes la manipulen, para que ustedes realicen el ejercicio y con eso pues puede hacer un proceso un poco más dinámico al momento de realizar su evidencia. ¿Listo? Muchachos, y aquí miren lo que me tienen que entregar. Para la entrega de esta evidencia, tengan en cuenta la presentación debe tener introducción, problema planteado, información de recolección de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y conclusiones. Me lo tienen que entregar en un formatico PDF. Entonces, muchachos, miren la dinámica. Ustedes me van a hacer un documento, ¿cierto? En este documento hay una portada. Como ustedes bien saben, la portada va el nombre del aprendiz o los aprendices, porque recuerden que yo les doy la opción a trabajar de manera grupal, pero todos deben de enviar la evidencia. Luego, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el número de la ficha del programa de formación, instructora Viviana Campos, año 2025. Introducción. Una introducción, muchachos, en esta evidencia vamos a realizar un ejercicio para conocer el algoritmo y darle solución al volumen de un sólido irregular a través de herramientas computacionales como Excel. Es una introducción, muchachos. Luego, el problema planteado. Entonces, ustedes acá me van a decir qué van a hacer para solucionar el problema. Entonces, van a escribir un parrafito. Para solucionar este problema, vamos a calcular el volumen de un lápiz. Puede ser. O algunos me van a decir, no, vamos a calcular el volumen de un cono. Ya eso depende, muchachos, ustedes qué van a hacer, qué ejemplo clave van a hacer para solucionar este problema, porque este problema se soluciona por medio de una explicacióncita un poco más aterrizada a un problema en particular. ¿Listo? Luego hay algo llamado la información recolectada de fórmulas y figuras. Muchachos, aquí va el anexo del documento de Excel. Muchos lo pueden subir a su Drive y copian el enlace, ¿cierto? Pues aquí muchos aprendices me dan, aquí en esta partecita, copian el enlace del documento del Drive y lo pegan. O si lo prefieren, muchachos, lo que hacen es enviarme este algoritmo ya realizado en cada uno de sus equipos y envían tanto el documento de Word como el documento de Excel, dos documentos. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Pero yo necesito ver, muchachos, ese algoritmo. Sin el algoritmo, muchachos, la evidencia es pérdida. La evidencia no aprobaría. ¿Por qué? Porque es que me están diciendo realiza un algoritmo. Entonces, por eso es clave esta partecita en Excel. O sea, es más,
Con solamente hacer el algoritmo tienen un 60-70% ya de ganancia de la evidencia, muchachos. ¿Por qué? Porque es que el énfasis de la evidencia es realizar un algoritmo. Entonces ya saben, muchachos, este documento en Word lo que hace es como organizar ese paso a paso. Y en esta partecita donde me piden la información recolectada de fórmulas y figuras y el algoritmo, ya saben, podemos pegar el enlace. Cuando ustedes suben el archivo a través de un Drive, ustedes pueden copiar el enlace, me lo pueden pegar acá. Pero tengan en cuenta, muchachos, que en el enlace no esté privado. Quítenle la opción de que no esté privado, porque cuando yo ingreso, muchos aprendices le he tocado que devolver la evidencia, porque al ingresar al enlace, pues aparece que, no es, que está privado y que no puedo acceder a él. Entonces, si ustedes ven que de pronto es un poquito complicado copiar el enlace de Excel a través del Drive, ustedes me pueden enviar, en esta sección me pueden enviar el documento. O sea, me pueden enviar dos documentos, el de PDF y en Excel. Y con eso yo me doy cuenta que están cumpliendo con este literal correspondiente a las fórmulas. Luego cierra, muchachos, con una conclusión y con eso realiza la última evidencia de la transversal de matemáticas. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, intervenciones. Anderson dice que está claro, Santiago también súper claro. Listo, muchachos. Anderson, súper bien. Listo, muchachos. Entonces, Miguel, levantaste la mano. Hola, Miguel. ¿O es bien o es preguntica, Miguel? Hola, Miguel. No sé si es levantar la manito de preguntica o de bien. Bueno, muchachos, entonces recuerden, cualquier situación, cualquier pregunta que ustedes tengan, mi correo es bcampos@sena.edu.co. Lo acabo de enviar a través del chat de esta videoconferencia. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto yo estoy para orientarlos. Recuerden que yo les estaría enviando el desarrollo de esta plantilla entre hoy y mañana. Miguel, el tema del algoritmo que pide realizar el cálculo del área. No, Miguel. El tema fundamental es calcular el volumen de un sólido irregular. Áreas no, Miguel, sino que para poder comprender un poco el concepto de volumen hicimos una trayectoria por el concepto de área. Pero lo que ustedes van a crear es un algoritmo para el cálculo del volumen de cualquier sólido irregular, que yo les di como ejemplo el lápiz. Miren, aquí les di como ejemplo el lápiz, en donde está conformado su ver por sólidos regulares, como son el cono y el cilindro. Las formulitas que ustedes ven acá, ustedes la pueden tomar de la segunda pestañita de su plantilla. Aquí están todas las fórmulas que ustedes necesiten. La primera fase del área es básicamente informativa, puesto que muchas fórmulas del volumen salen del concepto del área. Entonces, por eso se le explicó este concepto. Pero el énfasis fundamental para el desarrollo de esta evidencia es el volumen. Nunca se te olvide esa partecita. Y para el desarrollo del volumen, tomen en cuenta un ejemplo en particular. Yo les di unas opciones. Ya si ustedes quieren otras opciones más, bienvenidos sean, no hay ningún problema, pero deben de tener en cuenta que tienen que haber unos datos, que es una entrada, tiene que haber un proceso, que es el procedimiento por el cual ustedes van a hacer el cálculo del volumen, y una salida, que en este contexto es la suma de los dos volúmenes realizados. Si ustedes no me entregan esta plantillita en Excel, que ustedes quieren hacer una plantilla distinta, bueno, muchachos, no hay ningún problema, ya es decisión de cada persona, pero si tienen que hacer es un algoritmo en Excel. Esa es como la indicación que se nos da por medio de la guía. Sin embargo, nosotros los instructores aterrizamos esa información tan general que le da la guía por medio de unas explicaciones más detalladitas, por medio de plantillas para que ustedes se logren guiar. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es la invitación. Vean el videíto. El video, pues yo por lo general siempre el mismo día, pues lo subo al Drive, y el líder de la ficha nos colabora subiéndolo a la plataforma. ¿Listo? Por acá tenemos otra preguntita de Miguel. Realizar el cálculo del volumen utilizando la fórmula de Excel. ¿Es trabajar las fórmulas en Excel? Sí, exacto. En este concepto, Miguel, el concepto de algoritmo, ¿se acuerda que yo se los proyecté al transcurso de la conferencia web? Hemos tomado solo la definición del concepto de algoritmo. Yo sé que ustedes trabajan un algoritmo completamente distintos en la parte de programación, en la parte de su carrera como tal, pero he tomado es un elemento clave de una definición del algoritmo, en donde se entiende como una secuencia de pasos. Hay una entrada, un proceso y una salida.
A eso se refiere la evidencia cuando te está pidiendo un algoritmo, que tenga una entrada, unos datos, que tenga un proceso y una salida. No tiene que ser más técnico, más sofisticado, no, eso solamente es una actividad en torno a matemáticas que tenga esos tres elementos. Ya la parte del algoritmo, diseñarlo desde la computación, programación, pues obviamente es más extenso. Aquí recuerden, muchachos, que es solamente para dar solución a problemas matemáticos y lo que se hace es aplicar un poco como esos términos. Por eso es que yo tomé esas definiciones, organizamos como todo el material para darle como esa comprensión al concepto de algoritmo. La importancia en ese orden de ideas, muchachos, de esta información o de ver el videíto de la conferencia web, porque si muchos aprendices leen la guía sin ver este video, muchachos, créeme que al leer la guía pues se torna un poco compleja y por eso es que toman el volumen de una roca, de una piedra, y eso no aplica. Y me ha pasado, muchachos, he rechazado evidencias porque me toman como ejemplo clave el volumen de una roca. Claro, la roca es un sólido irregular, es válido, pero como no crean un algoritmo en Excel, no se aprueba la evidencia y tienen que rechazarla y hacer todo el ejercicio. Entonces, por eso la invitación, vean siempre el videito. Listo, Miguel, con muchísimo gusto, Miguel. Estamos aquí para orientarnos. Entonces, muchachos, muchos éxitos en el desarrollo de la evidencia. Ha sido un placer haber trabajado con ustedes en estas semanitas de matemáticas. Ya nos despedimos en el día de hoy con esta última evidencia. Muchos éxitos, muchachos, y para adelante. Que estén muy bien, muchachos. Un excelente día. Hasta luego. Bueno, vamos a ir ya terminando. Jorge, Miguel, Santiago, Cristina, Alexander. Hasta luego. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Que estén muy bien, muchachos. Muchos éxitos. Gracias, Santiago. Muchos éxitos en la realización, Cristina. Gracias, instructora. Muchas gracias. Excelente día. Gracias, Jorge. Que esté muy bien. Hasta una próxima. Gracias.